Oye, yo no quería, yo sé que Rubén, en breve, tú ya sabes, Rubén marcha cuando Sí, tengas a bien, pero yo sí quería, ya sabéis que los jueves son un diálogo cultural, social, de fenómenos culturales. Tenemos aquí un antropólogo con una visión particular. Oye, por cierto, perdón una cosa, simplemente. La película Colegas, si no recuerdo, es la del famoso aborto de Rosario Flores. Sí. Buah, esa de histórica, de verdad. No sabía que habías hecho un análisis de esa película gloriosa, de verdad. Y el mafiosillo era ese actor que tenía, de verdad, era completamente inexpresivo, pero que tenía una pinta de coldo que tiraba para atrás también. ¿Pero cuál? Está aquí que San Francisco, que es el jefe de los mafiosillos, ¿no? Y no, el otro. El secuaz, ¿no? El secuaz. Eso, sí. Era buenísima esa película, de verdad. No, pues vas a flipar porque tiene un análisis, yo creo que lo publicaremos hoy al acabar el directo, y vas a flipar porque tiene cosas muy chulas. Qué bueno. Pirri, o sea, yo la ventaja de Iñaki es que nos ayuda a ver las cosas de una manera un poquito diferente, pero en este momento en el que os tengo a los dos, dos visiones, vamos a intentar, quiero que me digáis qué percibís los dos cuando de repente hay, este vídeo lleva 1 millón de reproducciones en Twitter y no sé cuántas reacciones, ¿no? Quiero que me digáis un poco qué es lo que percibís cuando vemos esto, porque yo tengo... Es un fenómeno cultural, ¿eh? Es un fenómeno cultural. Vamos a intentar verlo. A ver, aquí. Sobre todo vamos a intentar escucharlo, si consigo ponerlo bien. I've never seen anything like this before. Y ahora llegan las chicas. Yo creo que me llama mucho la atención, porque esto, que lo estaban diciendo aquí en el chat, ¿no? Esto es, volverán banderas victoriosas, que sabéis que es un himno de la Falange. Bueno, no sé si de la Falange, no tengo muy claro, pero que esto es una canción que se canta, con carácter popular en Siena, creo que es, y que se lleva cantando desde hace años. Y sin embargo, ahora rebota al mapa cultural español y hay como una demanda. O sea, lo que antes veíamos como síntomas, la música partisana, ¿no? Hace nada en La Casa de Papel. Sabéis que no la he visto, pero es una serie masiva, mainstream, de Netflix, que ha sido un éxito internacional, el mayor éxito del audiovisual español a nivel internacional de los últimos 10 años, y tenía una canción, que era la canción del partisano, ¿no? Y que se popularizó como síntoma cultural. Ahora, de repente, en España, la gente empieza a compartir y me vuelvo loco. ¿Qué hubiera pasado si tal? Hay una recuperación, Iñaki, de esa simbología. ¿Tú crees que sí? Pues la verdad es que yo aquí me quedo bastante a cuadro. Me quedo sin palabras, la verdad. No sé si eso parece que es una cosa muy tradicional, ¿no? Como si aquí hablamos de toda la feria de la Semana Santa y demás en Andalucía, ¿no? Yo creo que más que una recuperación debe ser una larga tradición que se ha ido entregando de padres a hijos, y yo tengo la impresión que debe ser algo así. No creo que eso se haya perdido y que de repente se trate de recuperar entre los jóvenes este tipo de rituales, ¿no? Imagino que es un ritual que existía desde hace mucho y que permanece, ¿no? Nada más. Estaba viendo que esto forma parte del
Palio de Siena, Ujú. que es una carrera de caballos. Entonces, pues están tan zumbados que antes de la carrera de caballos pues van cantando el Caral de italiano. No sé muy bien si tiene otra simbología. Pero al parecer esta carrera, estaba viendo, es tradicional. Por ahí, según algunas fuentes, fue en recuerdo de la batalla de Montaperti, que ponía fin al peligro florentino. Y a partir de ahí, bueno, esto es del siglo XII y XIII, y a partir de ahí organizaron una carrera de caballos como espectáculo y al parecer, pues supongo que cada grupo un caballo o anima o no tengo ni idea, la verdad, pero bueno, me parece un poco singular el momento de que vayan cantando el cara al sol. Porque el cara al sol, ¿de qué año es el cara al sol? No lo sé. Lo puedes buscar, Rubén. Yo sí que me intento aventurar a una cosa, Iñaki. Sí. Yo sí creo que hoy en 35. la chavalería del 35, en la chavalería joven, o sea, los italianos, a pesar de que yo estaba allí en Ur, por ejemplo, que es esta ciudad. O sea, los italianos han conseguido coser, creo, con su pasado una relación menos rupturista. Yo creo que aquí, en los 80, sí que hay una ruptura fuerte con la tradición de letras, con la tradición audiovisual, y eso deja una especie de vacío, ¿no? Que a mí siempre me llama la atención. Lo veía como un síntoma cultural, pues un poco de respuesta a la dictadura, el franquismo, el nacionalcatolicismo, o sea, todas esas visiones como más, incluso era una manera de oponerse, ¿no? O sea, no sé si el cine kinky también tenía algo de rupturista, ¿no? O sea, como el cine de las tetas, cuando hablamos con el tema del exploitation, ¿no? Que tú hacías la analogía del cine kinky como un cine que explotaba una situación real, una situación marginal, haciendo una analogía, el cine de Eloy de la Iglesia, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, claro. Sí. Era una manera también de representar a una España que no había existido en el espacio público hasta ese momento, ¿no? Pero entonces, yo creo que de alguna manera justamente el cine kinky es una recuperación de una tradición muy larga que es la picaresca. Es decir, la picaresca tú piensas que tiene un gran vínculo con el cine kinky. O sea que qué bueno. Tiene elementos modernos, pero de alguna extraña manera sintetiza o hibrida tanto lo moderno como con una larguísima tradición, ¿no? que es pues, la literatura picaresca, que es algo muy propiamente español, ¿no? Qué bueno. Pero luego es muy curioso del cine kinky. Hay una cosa maravillosa, de verdad. Porque si no me equivoco, Eloy de la Iglesia escogía chavales de los barrios y tuvo algún romance con alguno de ellos. Si no, sí. Pero es que José Luis Manzano, que es el protagonista de alguna de ellas, es que derivó en un buen actor. Es que era un buen actor, la verdad. El chico se murió a los 30 años, si no me equivoco, se le encontraron en Puente de Vallecas. Puede ser que una sobredosis, una parada de metro o... Sí, hay varias teorías. Ahora sacó el libro el tío este, que ahora no recuerdo su nombre, que es Lejos de aquí, que es una especie de novela histórica, aunque él diga que es no sé qué, pero realmente es una novela histórica porque hablan de diálogos que son imposibles que él tuviese acceso a ellos. Pero sí que saca datos reales, por lo visto, que se habían encontrado en un piso, no sé si era el Eloy de la Iglesia, cerca de Atocha, y que luego el cuerpo lo habían llevado a otra parte, ¿no? El Pirri sí que se lo encontraron en la avenida Guadalajara, ¿no? Que es Guarrerías Preciados, que era unos famosos polados de venta de droga cerca de San Blas. Pero sí, José Luis Manzano, de hecho, era novio de Eloy de la Iglesia y se lo encontraron, lo conocieron cerca de lo que es una mejillonería que hay en un callejón que hay al lado del Sol, porque era chapero, ¿no? Que es muy curioso porque... Luego, hay cosas como a mí me llama la atención, porque, por ejemplo, a lo mejor la gente que no haya visto esas películas las toma como malas, pero, por ejemplo, películas como El Pico, es que son muy buenas. O sea, El Pico 1 es una gran película, con un gran argumento y además está muy bien desarrollada. Es decir, toca el tema de ETA, toca el tema de la heroína, habla de la teoría de la conspiración, que yo no sé hasta qué punto es conspiración incluso, de que las fuerzas de seguridad introducían droga también en los círculos abertzales. Sí, lo que pasa es que Eloy de la Iglesia es un gran director porque engancha muy bien, tiene un elemento documental, pero luego deja muchos cabos sueltos, que es verdad. Por ejemplo, en El Pico hay un tío que era un escritor que
que se dijo a Eloy, por favor, déjame participar en la película, hace de periodista malvado y es absolutamente cómico de morir de risa, porque es que actúa fatal. Y de hecho hay un libro en el que te entrevistas con Eloy de la Iglesia y la gente se ríe y dice, ¿por qué metiste a este tío ahí en esa película? Porque es patético. O cambia de actor, de padre en la película, en el pico 1, el pico 2. O sea, tiene elementos, sí que son elementos que el tío bastante descuidado, va a saco, es muy punk, digamos, pero tiene elementos muy, muy buenos. Y luego, aparte, es uno de esos directores que te enganchan, que eso para mí es fundamental. Tú puedes ir de director a de autor y si es un bodrio no me interesa lo más mínimo. No es como esos escritores que tú coges el libro y te engancha desde el principio. Y Eloy de la Iglesia tiene esa aptitud de crear un relato que engancha. Vamos, la emasculación del torete, eso es glorioso. Mira, eso sí que me acuerdo. Eso no es Eloy de la Iglesia, eso es el... ¿Cómo se llama otro? Es verdad. Sí, sí. ¿Cómo? Explicadme esto. En Perros Callejeros hay un momento en el que al protagonista, al torete, le pilla, bueno, le pillan en una situación con la hija de... Es que las vi hace mucho tiempo. Con la hija de... Y de un gitano que es muy malo. Sí, eso es. Entonces le agarra unas tijeras no recuerdo, son gigantescas y le corta los cojones. Pero y eso no es de Eloy de la Iglesia, ¿eso de quién es, decíais? Eso es José Antonio de la Loma, que es el director que trabaja en Barcelona y que es el primero, digo, el primero no porque había otros directores. Yo hablo en mi libro Macarras Ibéricos, que trato todo este tema, sobre la cine explotación, que era una tradición larga, que se inicia sobre todo en Barcelona, pero digamos que el director de Barcelona es José Antonio de la Loma, que es el director de Perros Callejeros, El Vaquilla, etcétera, y luego está el de la Iglesia que trata el tema en Madrid, ¿no? Pero y además, son, o sea, ¿cuál es primero? O sea, primero es José Antonio de la Loma, 1977, si no me equivoco, es Perros Callejeros. Y luego, en 1979, Navajeros, que es la primera, yo creo, película así de cine kinky o si de cine kinky de Eloy de la Iglesia, que es La vida del Jaro. O sea, que es interesante porque Eloy de la Iglesia trata con los kinkis reales, pues el Pirri y demás, de Canillejas, de Madrid, y José Antonio de la Loma trata con el Vaquilla, el Torete y demás, que eran de la mina, ¿no? De la mina y de la zona de Badalona y demás, ¿no? Oye, yo lo que sí estaba buscando el otro día, paralelismos, después de la conversación que tuvimos, luego cuando acabemos la conversación vamos a emitir en primicia el videoensayo de Iñaki sobre Colegas. O sea que os aconsejo a todos los que os mole este tema, quedaros y demás, pero estaba pensando qué fenómenos literarios en la literatura española me evocaran un poco de lo que yo conozco que me queda a la mano, ¿no? Y yo pensaba en Juan Madrid, que era novela negra. No sé si la gente se acordará, pero hubo un boom de novela negra. Y, bueno, siempre ha existido como literatura de nicho y yo me gusta. O sea, soy bastante fan de la novela negra, de la novela estadounidense negra de detectives que viene del pulp, ¿no? También pensaba... Joder, me resuena un poco a lo que dice Iñaki, ¿no? Como de literatura de los márgenes, pero no una literatura de los márgenes del estilo de pretencioso. No de Kerouac, no de On the Road, no sé si me explico. Sí. Sino como una literatura... Aburridísimo libro, por cierto, que me matéis, pero bueno. Yo no he conseguido que me enganche. Yo muchas veces no juzgo... O sea, si no me engancha, no me engancha y punto. Y puede haber gente que entre en ello. Porque además, muchas veces pienso, pues igual soy yo que estoy de resaca. ¿Sabes? O sea, me acuerdo de ver Tigre y Dragón con una resaca, o sea, de éxtasis malísima, con una... No sé si... Bueno, vosotros no os metéis, pero yo de joven me metí mucho y entonces me daba un poco de melancolía. ¿Sabes? Hay un momento con la resaca de éxtasis que te da como tristeza, ¿no? Te salen mal los... A todo el mundo le pasaba eso, a mí no me pasaba eso. A mí me pasaba constantemente. Y entonces de repente estaba después de como 72 horas saliendo en el sofá y Tigre y Dragón había ganado el Oscar y digo, bueno, me voy a poner a verlo. Y me pareció horrible, pero claro, yo pensé, ¿cómo puedo disociar la situación personal de lo que estoy viendo? Luego, años después, sin resaca, la vi y dije, vale, de puta madre. Sobre Jack Kerouac, El camino, literatura de los márgenes y tal. No,
no sé si es literatura de los márgenes. Pero Juan Madrid, que sí que hablaba El Crack de Garci, hay una conexión entre todo ese cine marginal. Es que no sé, o sea, estoy intentando buscar si hay una conexión literaria de algo que se ha perdido. Yo no sé si sigue habiendo esa representación del mundo marginal como cultura popular en el espacio público hoy. ¿Puedo dar mi opinión? Es que me tengo que salir ahora. Una cosa muy breve. Es decir, no sé si habéis visto El 47, que es la película del año pasado de... Es que no recuerdo cómo se llamaba el barrio barcelonés. Me parece una película mala. A mí no me gustó, la verdad. Es muy curioso cómo esa película que está pasada por el filtro de la corrección y además con un mensaje político pasando de puntillas sobre cuestiones sobre, como por ejemplo, los problemas a los que se enfrentaron los inmigrantes andaluces que fueron a Cataluña, cómo se les consideraba desde algunos círculos, entre otros del independentismo caviar, como digo, ciudadanos de segunda, que sobre eso se pasa de largo realmente, o por lo menos no se toca tal que así. Y yo, como interpreto el cine kinky, Iñaki me corregirá si no es así, y encantado de que me corrija, es en un momento, unos años después del éxodo rural, que genera serios problemas en los suburbios de las ciudades, al final surgen fenómenos, surgen movimientos, surge una salsa dentro de esa marginalidad que da lugar a situaciones, pues, por ejemplo, los atracos a bancos eran muy famosos en esa época, como la heroína pegó fuerte. En mi barrio, en Valladolid, pegó muy fuerte la heroína, sin ir más lejos. Y es un barrio también asociado a las fábricas de Renault o de Michelin, por ejemplo, que surgieron durante el éxodo rural. Y a partir de ahí se crearon unas situaciones que, la verdad, eran bastante cinematográficas. Por lo menos siempre lo he interpretado así yo. A lo mejor estoy equivocado. No, es totalmente cierto, ¿no? De hecho, había una enorme multitud de atracos. En 1983 está el libro este muy bueno, de 1983, Libros del Cao. No recuerdo ahora el autor, porque tengo una memoria mal. Él habla de estadísticas y eran unas estadísticas locas, ¿no? De esos años, ¿no? Y bueno, y si hablas de literatura de ese tipo, es muy curioso este libro, por ejemplo, es un libro muy difícil de encontrar, que es Los niños bandidos, de José Luis Martín Vigil, que tiene varios libros de estos. José Luis Martín Vigil es un escritor que se hizo muy famoso con un libro que se llama La vida viene al encuentro, creo que era pues un coming of age, ¿no? Es una niña que se enamora en los años 50 o 60, entonces tuvo muchísimo éxito, y el tío era un excura, que mucha gente le acusa de pederasta, murió, y tiene varios libros de este tipo porque él creó una relación en esos mismos años de cine kinky con jóvenes. De hecho, vivía al lado de la Torre de Valencia, en el Retiro. Yo no sé, porque un amigo mío, Óscar, siempre decía, ahí vive mi abuelo. Y mi amigo Óscar, Martín Vigil, le regaló una moto tifón, me acuerdo, cuando tenía 13 años, que no podía ni conducirla. Y era un tío que regalaba cosas jóvenes y tal. Y tenía varios libros. Este otro libro que se llama ¿De qué va la droga? No, ¿de qué va la droga? No. Tiene varios. Buscarlo porque está en internet. José Luis Martín Vigil, ¿no? Y tiene varios libros que trata esta temática. Este en concreto me parece que esto es José Luis Manzano, ¿no? Me encanta el diseño. Que es sobre unos niños bandidos reales, ¿no? Que el tío conocía y con los que se relacionaba, ¿no? Aunque este libro tampoco me gustó, lo estaba buscando como loco, me encanta el diseño, pero luego no he podido acabarlo también, ¿no? Hablando de lo que decía el Pedro, ¿no? Bueno, Rubén. Oye, gracias, de verdad. Un abrazo, os escucho. Hasta luego. Un abrazo, Rubén. Voy a coger agua, ¿vale, Pedro? Sí, sin problema. Vamos a hacer una cosa, Iñaki. Vamos a emitir un mito del cine kinky, Colegas 1982 de Eloy de la Iglesia. ¿Sí? Se lo vamos a emitir a la gente, ¿vale? Me gustaría que les hicieras un poco la intro y les explicaras. O sea, ya que ellos van a ver ahora la explicación, son 20 minutos de explicación, yo creo que explican un buen momento, pero me gustaría que les explicaras por qué para ti es relevante. ¿Por qué para ti, Colegas, es relevante? Pues bueno, primero deberíamos hablar un poco de lo que se llama cine kinky, que aunque los propios directores de cine que realizaron estas películas no lo llamaban así, ¿no? Pero que ha venido históricamente a conocerse como cine kinky, pues digamos que los grandes representantes son José Luis de la Loma, ¿Sí? José Luis de la Loma, creo que se llama, de la Loma, no me acuerdo, Jorge Antonio de la Loma, perdona, Barcelona, y Eloy de la Iglesia en Madrid. Y bueno, para mí mi obra favorita de Eloy de la Iglesia, pues Eloy de la Iglesia tiene este género, digamos, de este estilo, tiene películas como Navajeros, ¿no? Que es La vida del Jaro, que era un maleante tipo torete que murió con 15 años, tiroteado por un señor.
Sí. que tenía una banda de ladrones y el tipo era de Toledo y actuaba en Madrid. Y entonces hizo una película que es Navajeros, sobre la vida del Jaro, que además el Jaro se parecía mucho a José Luis Manzano físicamente. Y esa es la primera película con banda sonora de Burning, que además es muy curioso porque tiene esa estética madrileña que yo ya en los 90 no llegué a ver. He conocido solo gente de los 80 que realmente habla así, de esa manera. Y dice, por ejemplo, la canción de Burning es "No me extraña que tú estés loca por mí", que eso es buenísimo, ¿no? La letra, Burning, que son muy buenos, pero me encanta la letra. No me extraña que tú estés loca pero por mí. Pero el deje, tú estás hablando de algo que es real, que es el deje de Vallecas. Sí. Es que... Es que es complicado. Yo lo tengo grabado porque hice un libro que se llama Narcopiso y estuve en un narcopiso de Malasaña y lo tengo grabado y te descojonas. El pibe que era el protagonista de Narcopiso tiene ese acento, es complicado. Lo tiene mucho el cantante de Burning, que además dejó Burning pronto, el primer cantante de Burning, ¿no? Sí. Y la letra es muy graciosa porque es el típico chulo madrileño. Es decir, no me extraña que tú estés loca por mí, ¿no? Entonces, esa es la de Navajeros, que está muy bien. Y luego sale El Pico, si no me equivoco, o no, sale Colegas del Pico, yo creo que es casi del mismo año, pero vamos, Colegas es esa película que a mí me gusta muchísimo y que es Madrid además, y me gusta mucho particularmente porque aparecen las colmenas de la M30 y yo tenía un amigo, el Pare, que yo creo que sigue viviendo ahí en las colmenas, graffiti, que le conoce mucha gente en el mundo graffiti, y era muy curioso porque la casa de mi amigo pues era muy parecida a la casa real que aparece en la película, ¿no? O sea que tiene ese elemento siempre lo de la iglesia, que es uno de sus grandes virtudes. Mira, el rollo que es realista de verdad. Es decir, cuando aparecen esas películas de cine social como Princesas, que son dos pijas que se hacen pasar por prostitutas, o cuando aparecen todas estas películas de cine social que son pijos que se visten que esos pijos no han visto un macarra en su vida. En cambio, lo de la iglesia sí que muestra a la gente real y con actores que pertenecen a ese mundo realmente, como pasa también en el cine kinky, es decir, en el cine de José Antonio de la Loma. Es decir, José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, ambos utilizan actores que no son actores, que provienen del mundo delincuencial. Mira, dice aquí una persona, hay varios comentarios que me gustaría lanzarte de la gente que te está escuchando. Dice, Eloy de la Iglesia, Antonio Gasset Dubois, Carlos Boyero, era todo un poco parte de la vida de este grupo de amigos, llevada al límite, ¿no? Y luego también decía uno, el Pirri, y decía, el Jaro hacía de las suyas en la UVA de Hortaleza. La uva. ¿Qué es eso? Las uvas son, no me acuerdo, unidad de vivienda, es una cosa que todavía existe, la uva de Hortaleza. Accesible o algo así, ¿no? Eran unas viviendas para pobres, digamos. De hecho, la uva de Hortaleza, que sigue abierta, era una obra del famoso arquitecto que tiene uno de los arquitectos más importantes de España. ¿Las colmenas? No. El Ruedo. No, ese es otro, ese es el de Oiza. Ese y el otro también muy famoso que tiene el rascainfiernos. En vez del rascacielos, el rascainfiernos, que era su propia casa, que está en la zona de Pío XII, que era un chalet que crece hacia abajo. Y este arquitecto, cuyo nombre no recuerdo, que seguro que nos dirá alguno de los oyentes, es el que crea esa uva de Hortaleza. Que ¿Se llama Higueras? ¿Se puede llamar Higueras? Sí, creo que es Higueras. Y ganó un premio internacional por esas construcciones que están totalmente descuidadas y es la única uva que persiste. Es decir, la uva había en Canillejas, había en Vallecas, había en Hortaleza y estas uvas eran transitorias. Es decir, se le daban a los pobres que vivían en chabolas estas viviendas súper baratas, que algunas siguen costando 3 euros al mes, porque yo estaba investigando y estaba ahí, y se utilizaban para tener temporalmente hasta que le diesen otra casa. Y la uva de Hortaleza, que siempre se decía... mi colega Macarra es de la uva de Hortaleza, ¿no? Los bacalas incluso se decía mucho eso, ¿no? Siempre se decía la uva de Hortaleza porque vivían ahí los más malotes. Sigue en pie y sigue operando y eso también está muy mal si en los años 70 se crearon estas viviendas temporales y todavía sigue viviendo gente en ellas que no les han adjudicado una vivienda, ¿no? Oye, me hablan aquí, dice, Criando ratas. Es más moderna, pero mantiene el estilo kinky, grabada con yonkis en el talego. Coto de caza, durísima, dice Tony. Y no olvidarse de Deprisa. ¿Te suena alguna? Hombre, claro, Criando ratas es lo más kinky que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Es neokinky, digamos, y es muy realista, con gente real, o sea, no es La ley de la frontera, que creo que se llama, ¿no? O esto que ha dicho, que son gente con peluca y modelos vestidos con peluca, que eso es absurdo, sino que es neokinky en el sentido pues que hay gente real, ¿no?
Y en el caso de Prisa, pues la película de cine kinky con más categoría en el sentido de, porque es una película de Saura, con banda sonora de Los Chunguitos, y que es una película muy buena, ¿no? Y entonces, es de Prisa, digamos que es el culmen del cine kinky, producido, digamos, con un director tan cuidadoso, ¿no? Y perfeccionista como Saura, ¿no? Y es una gran película que recomiendo a todo el mundo ver, vamos, porque además estas películas, y también está realizada con actores que eran atracadores de bancos de Villaverde y demás, que han fallecido casi todos, excepto que se retiró. La estanquera de Vallecas. La estanquera de Vallecas es la última película de José Luis Manzano, con Eloy de la Iglesia, si no me equivoco, en la que van a hacer un atraco a un estanco, que además está localizado, se supone que en Vallecas, pero el estanco real estaba localizado en la plaza de San Ildefonso, en Malasaña, lo que nosotros llamamos la plaza de los borrachos, la plaza del Grial. Y perdona que me esté llamando. Nada, ningún problema. Fijaros, yo la estanquera de Vallecas sí que la he visto y sí que me llamó muchísimo la atención. Me parece un... Espera, voy a mutear aquí a Iñaki. No vaya a ser que diga hola. Entonces, fijaros, espera que te desmuteo, Iñaki, que no quería que igual estabas hablando, tenías una conversación privada. Yo la estanquera de Vallecas sí que la recuerdo, y la recuerdo como una especie de analogía, o sea, o de Tarde de Perros, puede ser. O sea, es parecida. De hecho, es la película la primera que aparece Maribel Verdú, que es decir, que luego se casó con un director famoso, o se enrolló con un director famoso que le sacaba no sé cuántos años. Pero es una película parecida, más o menos, pero bueno, en el género kinky, ¿no? Muy realista, con poco presupuesto y demás, ¿no? Vamos, yo creo que ya estamos. Vamos a comentar un poquito más y vamos a dejaros ya a la gente con el capítulo 2 de 9-0 para que lo veáis en primicia. Los mopongos, hay 2.500 personas ahora mismo. Muchas gracias a todos. Sí que me gustaría hablar del Lute, Camina o Revienta, porque esa serie sí que me parece que es un retrato. Ahora, más allá de cualquier otra cosa, me permitió entender una cultura que es la cultura nómada, quincallera, de los gitanos, de una parte del... que no es el gitano flamenco, no es esta especie de caricatura, sino que es lo que fue creo, ¿no? El crimen organizado en España. Bueno, lo que era cultura kinky, son quinquilleros, son mercheros, es decir, son mercheros de Salamanca, ¿no? Y esto es fascinante porque está basado en el libro del Lute, de Eleuterio Sánchez, que es Camina o Revienta, que recomiendo absolutamente a todo el mundo porque es la obra maestra de literatura criminal true crime en España, ¿no? No existe nada parecido ni igual. Y es un libro muy grueso y realmente muy bueno, y es una película de Vicente Aranda con Victoria Abril, con Imanol Arias, y la verdad es que tiene varias películas, varias partes, pero yo creo que la primera es la mejor, ¿no? Y que también se ha colocado en ese cine kinky, literalmente era kinky porque Eleuterio, digamos, era quincallero, era merchero de Salamanca, ¿no? O sea, que no son gitanos, son como payos que viven el estilo de vida gitano y que se conocen entre ellos y se relacionan. No sé si o sea, ahí te haría algo, ya que sé que eres antropólogo, ¿no? O sea, yo estuve, fíjate, a raíz de lo de los kinkis y la quincallería, y como me tocó hacer de servicio de seguridad en la Semana Negra, tuve que dialogar en espacio-tiempo con feriantes. A nosotros nos daban un curso de formación de una semana, de 2 semanas, de riesgos de seguridad, donde tratabas el tema de incendios, RCP, que es reanimación cardiopulmonar, porque la Semana Negra es una fiesta a lo largo de 15 días pasan 1 millón de personas por un recinto ferial, hay zona de caballitos, hay una zona importante de conciertos, caballitos, fiestas de noche, y hay 3 turnos de seguridad. El de mañana, el de mediodía y el nocturno. En el nocturno, que era de 12 de la noche a 8 de la mañana, éramos todos tíos, no había mujeres, en los otros 2 turnos sí. Y bueno, es una experiencia estar 15 días haciendo de servicio de seguridad. Y entonces había como distintas zonas, ¿no? Ibas con los walkies y tal, y tenías también patrullas de la policía local. Te decían más o menos qué era lo que hacía, pues si había un incendio, hubo tristemente un muerto, porque hubo por culpa de malas condiciones laborales, una persona que dormía en una churrería murió electrocutada
por culpa de que para que no robasen, dormía dentro de la churrería. Cuando se levantaba, se duchaba con una manguera. Esto es la inmigración, ¿eh? Un argentino. Que luego la gente se olvida de estas cosas. Se duchaba encima de una placa metálica de estas que protegen las raíces de un árbol. Había una manguera de alta tensión debajo, hizo masa, y de repente a las 5 de la mañana, o 6 de la mañana, nos dicen tal, vamos corriendo, y cuando llegamos ya el tío está con el vientre hinchado porque se ha cortocircuitado por dentro y por lo tanto tenía los órganos internos cocidos, ¿no? Y yo pensé, he visto mi primer muerto. El jefe que teníamos de seguridad era el enfermero, lo intentó hacer tal, lo metieron con pulso en la ambulancia y llegó ya muerto al hospital de Caboñes. Riesgos laborales, las condiciones laborales. Pero bueno, otro día hablamos de la falta de cultura de seguridad laboral de este país, que sería un tema a abordar, y de cómo hay veces que hay cosas que son invisibles, ¿no? La fiesta siguió, quiero decir, o sea, al día siguiente, a las 8 de la mañana, empezó a llegar la gente para repartir y allí no paró ni mi madre, ¿no? Porque hay que hacer perres. Pero bueno, el hecho es que en el curso de seguridad nos dejaron siempre claro que en la zona de feria nosotros no éramos el interlocutor. O sea, digo, las zonas... La zona de los bares, éramos interlocutor, para levantar manteros era en el momento en el que había mucho mantero, y entonces ibas caminando y los manteros se iban levantando y según avanzabas 20 metros se iban poniendo. Entonces era como una ola de estas de estadio, íbamos pasando con el walkie levantando manteros y entonces la ola de manteros se iba, era como una recta, entonces tú ibas pasando, se iban levantando y luego ibas llegando al final de la recta y se iban otra vez poniendo. Veías cómo los grupos que se dedican a esas ventas nómadas, porque yo creo que aquí la clave es el nomadismo. El nómada, la cultura de venta nómada, requiere de sus propios arreglos y culturas y de una fuerte identidad de grupo. Es decir, vamos a decirlo con una expresión que no es respetuosa, pero los panchitos, ¿no? Los panchitos que miden unos 60 y son 80, van todos juntos en las mismas furgonetas, van con sus familias, van con sus mujeres y sus niños. Y venden hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana con sus niños. Y entonces alertas todo el día porque los niños se perdían a la 1 de la mañana, ya nos habían explicado que no pasaba nada, que se daba la alerta, que los niños eran muy tranquilos, se quedaban allí mirando, eran maravillosos, y entonces ya llegaba una de las madres y se los llevaban, ¿vale? Digo, para que nos acostumbráramos que cada grupo tenía su especificidad o su particularidad, ¿no? Luego teníamos y empezaban a beber a las 3, 4 de la mañana, cogían cajas de cerveza, compraban cajas de cerveza, bebían en grupo y nos decían, y a las 4 o 5 empiezan a pegarse entre ellos, no os metáis. Y veréis que se pegan con los cinturones. Y es una cosa que es un rasgo, ¿eh? O sea, tú los ves, se pegan con cinturones como si fuesen látigo, llevan todos hebillas muy gruesas para utilizarlas como una porra, ¿no? Los africanos y nigerianos no les gusta, Amadou todavía me acuerdo, no les gusta trabajar con las manos, o sea, lo odian. Ahora vender, o sea, es un poco como el noble español, el Quijote, ¿no? Es el hidalgo. A ellos trabajar con las manos les parece innoble. Entonces, Amadou, tío majísimo, maravilloso, cojonudo, que tenía los cortes estos que se hacen de las cicatrices faciales para quitarse la sangre mala, que es una cosa infantil, pues como para los judíos es quitarse el prepucio, ellos hacían escarificaciones, ¿no? Y no trabajaban los manos. Ahora vendían todos. Y vender cosas les parece una cosa que no les parece innoble. Bien con sus familias y tal, muy pacíficos, no vais a tener ningún problema y demás. Los de los bares van a no querer cerrar. Feriantes y gitanos, no habléis con ellos. Y nos dijeron exactamente, tenemos un equipo de intervención específico para ellos, si no te perciben como una amenaza, no te va a pasar nada. Ahora, que no te perciban como una amenaza. Y entonces nos pusieron el caso de unos
el año anterior habían venido conduciendo toda la noche, de madrugada, con el camión, desde tal. Llegaron y uno de los setos, nosotros éramos servicios técnicos de organización, le había dicho del camión que no podía pasar, que tenía que esperar al día siguiente. Chaval, no sé qué. No, que no puedes pasar y tal. El del camión se bajó con una maza, había un pivote de hormigón, empezó a darle hostias al pivote de hormigón y pasó el camión. Y nos dijeron, vosotros no os metáis. Y cuento esta anécdota porque al día siguiente de que se nos muriera un tío electrocutado, hubo un tiroteo. Joder. Hubo un tiroteo entre feriantes. Se dio la alerta, llegamos, y cuando llegamos, nada. Cuando llegó la policía, nada. Se arreglaban entre ellos. Y yo creo que esto es muy importante. La cultura nómada o la quincallera o la gitana viene del hecho de que los pleitos se arreglan entre ellos, entre gitanos. Y los quincalleros, que son payos en sentido racial, étnico, ¿no? Pero son nómadas en términos de cultura. Son los que vendían quincalla. En principio, los quincalleros, los kinkis, vienen de ser los ojalateros que iban vendiendo piezas de menaje de cocina, sartenes, ollas, cuchillos, y iban moviéndose por los diferentes pueblos. Claro, un nómada tiene a su mano la posibilidad de el extraperlo, pasar cosas de contrabando, la difícil localización. Es difícil, puede dedicarse a mover sartenes o a mover tabaco o a mover cuadros robados o a mover joyas robadas. Con lo cual, eso lo que acaba induciendo es que la cultura nómada es como que hiperespecializa, porque la gente siempre se pregunta, oye, ¿pero por qué hay sitios? O sea, oye, ¿qué cojones ha pasado en esta gente que hay tanta consonancia con el crimen? Bueno, no es que tengan una afinidad genética, es simplemente que la cultura en la que viven se adapta de manera muy sencilla a la profesión criminal. Y entonces, fijaros, es paradójico porque tú dices, oye, ¿pero qué cojones es esto? Bueno, pues nada, simplemente que tú has nacido en un modo de vida familiar que a la mano tiene muy sencillo el cometer crímenes. Ojo, también tiene a la mano de manera muy sencilla dedicarse a poner caballitos. No sé si me explico. O sea, y dedicarse a poner puestos de venta. Es verdad que cuando esas comunidades se establecen y se fijan oye, pues van a, como me decía un amigo gitano, me decía, un gitano que estudie en la universidad es indistinguible de un payo. Es decir, porque ahí hay algo que tiene que ver con que la cultura gitana o la cultura kinky tiene que ver con la no naturalización con la población normal. Y por lo tanto, es de ahí de donde viene el sistema. Y muchos de los mecanismos de socialización dura que se han utilizado para integrar a la población, muchos párrocos, mucha gente que ha trabajado durante muchas décadas en la integración de la comunidad gitana, lo primero que demandaban de las administraciones públicas era dispersarlos. Es decir, romper esos lazos tan fuertes de comunidad para que se pudieran analogizar a Iñaki o a mí. Oye, ha sido una reflexión larga, Iñaki. Sí, pero además que tiene sentido que ellos no quieran eso. Es como si a ti y a mí, de repente vivimos en una cultura más amplia, tenemos nuestras costumbres, las mismas que tenemos ahora mismo, y de repente vivimos en una cultura más amplia y nos dicen que tenemos que, pues, tener otras prácticas que no son las nuestras, ¿no? Entonces también tiene sentido que no solo nosotros no los hayamos integrado adecuadamente, sino que ellos tampoco quieren verse integrados por la sociedad mainstream, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que los gitanos en general pues les gusta conservar sus tradiciones y de hecho yo creo que los gitanos a día de hoy son los únicos que todavía retienen cierta campechanía madrileña que yo me encontré a principios de los 90 o mediados de los 90
además los gitanos no viven como vivían antaño, ¿no? Que vivían en chabolas en unas condiciones muy malas, sino que los gitanos sí que yo creo que han sido integrados en el sentido de vivir en viviendas tal y como el resto de nosotros y con unas condiciones materiales buenas, pero creo que retienen la simpatía y la campechanía que era característica de Madrid, por ejemplo, antaño, ¿no? Que ya es imposible de ver, ¿no? Hoy en día, pues, saludas a alguien y no te contesta. Yo la verdad es que me enerva. Y a lo mejor saludas a alguien y se cree que le estás stalkeando, ¿no? Que quiere ligar o algo. Yo no quiero ligar, yo estoy saludando. Entonces, ese es un narcisismo occidental patético, ¿no? Que domina el mundo. Pero los gitanos, mi portero es merchero, ¿no? y es muy agradable porque siempre es muy simpático y siempre está charlando, aunque no te conozcas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bonito de los gitanos, ¿no? Pues chicos, vamos a dejaros con el capítulo 2, un mito del cine kinky, colegas. Muchas gracias, Iñaki. Vamos a proyectarlo y nos vemos la semana que viene, si puedes, ¿vale? Claro. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Bueno, hoy voy a hablar de Colegas. Perdonad que tengo la voz un poco mal, pero bueno, a veces me pasa. Colegas es una película de 1982 que es obra de Eloy de la Iglesia. Y bueno, ¿qué es Colegas? Pues Colegas es una película que representa un hito en lo que es el cine cine kinky. El cine kinky es un cine que se desarrolló en España a partir de los años 70, finales de los años 70 y durante los años 80. El cine kinky realmente era un subgénero del cine de explotación. El cine de explotación era un cine en el cual pues se mostraba carne, se mostraba sexo, se mostraba violencia, y un cine como de serie B, Z, pero que generó mucho dinero, y no solo en España sino en otros países. Por ejemplo, tenemos el caso de Bruce Meyer, ¿no? Bruce Meyer era un director de cine de explotación americano, y luego en los 70 en Estados Unidos se generó la Blaxploitation directamente, que era cine de explotación en los cuales los héroes eran negros, y uno de los cuales, pues el caso más famoso es Shaft, por ejemplo, con banda sonora de Isaac Hayes, pero también está Superfly con banda sonora de Curtis Mayfield. Y son películas en las cuales aparece el gueto, en los cuales los negros son los héroes, y muchos de ellos son personas como el Superfly, pues es un chulo de putas o un traficante de droga, no recuerdo ahora mismo. Y bueno, en España se generó el cine kinky. El cine kinky es un cine muy parecido al Blaxploitation, en los cuales los negros eran héroes y habían bandas sonoras de los propios músicos negros, y en España se generó el cine de explotación del cine kinky, en los cuales los héroes eran kinkis, en realidad eran pacarras y también gitanos. El caso más famoso es paradigmático, iniciático, digamos, de 1977, es Perros Callejeros, ¿no? En los cuales aparece el Torete, que era un amigo del Vaquilla, pero el Vaquilla estaba preso y no pudo hacer la película. Digamos que es un cine de Barcelona, ¿no? Con José Antonio de la Loma. En Madrid tenemos a Eloy de la Iglesia. Y en Eloy de la Iglesia tenemos varias películas como Navajeros, Colegas, Pico 1, El Pico 2. Y Colegas es una película de 1982 que tiene que ver, que tiene lugar en las famosas colmenas de ventas, ¿no? Y bueno, voy a hablar primero de cómo voy a coger agua, de cómo descubrí Colegas. Voy a hablar de cómo descubrí Colegas. Debía ser era el año 2001, y estaba con mi amigo Alfredo. Alfredo vivía en Prosperidad y yo vivía en Plaza Castilla, y entonces no teníamos móviles, ¿no? Y él estuvo conmigo viendo el canal Satélite Digital, que tenía como 60 canales o más, 100 canales, y bueno, se fue a su casa. Su casa estaría a 40 minutos desde mi portal al suyo. Y entonces cuando se fue, pues me puse a jugar con el canal Satélite Digital y me puse a ver un canal que se llama AXN. Y entonces veo una película que me deja loco. Nada más ver las imágenes me atrae muchísimo. Y entonces de repente me llama mi amigo por teléfono y me dice: ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Y digo: efectivamente estoy viendo lo que estás viendo tú. Ni siquiera tuvimos que decir qué estábamos viendo. Nos quedamos tan impresionados con esa película que es Colegas.
Colegas es una película en la cual aparece pues Rosario Flores, aparece Antonio Flores, aparece José Luis Manzano, aparece El Pirri, aparece Quique San Francisco. Y bueno, es una película que tiene que ver, que acontece, como he dicho ya, en las famosas colmenas, ¿no? Las colmenas son unos edificios de finales de los años 50, primeros años 60, que fueron desarrolladas por Banús, ¿no? Igual que el de Puerto Banús, pues es una persona que era amigo de Franco y que tuvo gracias a Franco, pues podía casi generar barrios, como el barrio del Pilar, también es un barrio de Banús. De hecho, el barrio del Pilar se llama barrio del Pilar porque la mujer de Banús se llamaba Pilar. Y entonces ese barrio pues generan esas famosas colmenas, ¿no? Y en esas colmenas pues son unas colmenas que impactan y que han sido utilizadas cinematográficamente en varias ocasiones. Una de las cuales muy importante es la de Pedro Almodóvar, que he hecho yo para hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo vi esa película en AXN, como digo, es extremadamente realista. Es decir, la casa por dentro de las colmenas es real, porque yo tengo un amigo que se llama El Pare, que vivía en esas colmenas, y efectivamente el realismo es absoluto, porque la casa en la que estaba mi amigo era muy parecida a la que aparece en la película de Eloy de la Iglesia. Y bueno, es una zona también, la de las colmenas, que fue creada a finales de los años 50, en la época de la guerra de Corea, igual que otros barrios como la Costa Fleming, solo que ahí teníamos a soldados de menos nivel y estaba llena de barras americanas. Todavía quedan barras americanas en las colmenas, porque esas barras americanas eran lugares en los cuales los soldados podían conocer mujeres y luego llevárselas a la cama, digamos. Una barra americana es un lugar en el cual las mujeres y los hombres se encuentran, tienes que pagar muy cara las copas, el que vaya a ese local, y luego ya si la mujer se quiere ir con el hombre a su casa o no, es otro tema. Es decir, no son puticlubs, no hay habitaciones dentro de las barras americanas. Se llaman barras americanas precisamente porque las trajeron los americanos cuando Franco hizo acuerdos con Eisenhower y demás para que se crease la base de Torrejón y llegasen todos estos americanos, ¿no? Y bueno, las colmenas, la verdad que yo personalmente las conozco muy bien. Vivía y creo que vive todavía mi amigo El Pare. He estado con mi amiga Ángela, que es una filipina en la cual hemos estado muchas veces dentro de una de esas colmenas. Debo decir que a nivel de sonido, es decir, están bien insonorizadas, porque he estado con mi amiga muchas veces de fiesta y la verdad que me sorprende lo bien insonorizada que está siendo un edificio de los años 58-59. Pero bueno, esta película trata de unos chicos que son amigos, ¿no? Entonces está Antonio Flores, es muy amigo de su vecino José Luis Manzano, y José Luis Manzano a la vez se enrolla con la hermana de Antonio Flores, que es Rosario. Y bueno, tienen relaciones sexuales y en un momento dado José Luis Manzano deja embarazada a Rosario. Bueno, se monta un pifostio con la madre de Rosario tremendo, y entonces José Luis Manzano pues busca una manera de poder abortar, en principio, ¿no? Y entonces se junta con su amigo Antonio, que es Antonio Flores, además creo que recordar que se llama Antonio con su propio nombre, y entonces buscan una manera de lograr abortar. Y entonces pues buscan trabajo, intentan robar, y bueno, pasan toda una serie de cosas y una serie de aventuras estos chicos, en una película, la verdad, que extraordinariamente realista y extraordinariamente buena, es decir, las películas de hoy de la Iglesia tienen una cosa que es como muy brutas a veces, en el sentido de cutre casi, pero el que se quiera meter con el de la Iglesia, como el del Ojo Pipa, como el Trueba, que faltó respeto a lo de la Iglesia, pues el hoy de la Iglesia la verdad es que primero conocía a la gente de la calle de verdad, no era un pijo progre, era pijo, pero no era ningún pijo de estos engreídos que no saben ni saludar al servicio. Y era una persona que tenía una capacidad que no tiene, en mi opinión, Trueba, que es enganchar de una manera extraordinaria. Tiene una capacidad narrativa y lo de la Iglesia realmente extraordinaria, y además tiene una capacidad de retención documental, es decir, tiene toda una serie de retención de lenguajes, de jergas que no aparecerían si ese señor no hubiese hecho esa película. Una cosa que me sorprendió mucho de esa película, colegas, cuando la vi por primera vez, es que los chavales en el 82 ya empleaban
la misma jerga que yo empleaba en la segunda mitad de los 90. Me quedé sorprendido, ¿no? Yo pensaba que eso lo habrían inventado los amigos de mi hermano mayor o gente de esa generación. No, este lenguaje existía. Por ejemplo, me sorprendió aún más cuando leí aún más que la palabra, por ejemplo, que tú dices, fijo, de fijo. Eso se decía ya en el siglo XV. Eso lo decían, lo descubrí leyendo un libro sobre la conquista de América. Entonces también, bueno, cuando uno aprende, descubre muchas cosas. Pero bueno, es una película realmente realista y extraordinaria, ¿no? Y uno de los actores es José Luis Manzano. José Luis Manzano fue amante de Eloy de la Iglesia, algo que hoy en día no es aceptable y la verdad que ni yo lo aceptaría. Pero era un chico de Vallecas que Eloy de la Iglesia conoció en una calle que hay, que está todavía, que está la de Sol, en la cual hay los mejillones, ¿no? Hay un pequeño callejón y hay un sitio de mejillones muy bueno y hay un sitio que era la de los mejillones, ¿no? Que es un sitio donde habían pues billares y habían chicos que se ofrecían, como la película de Keanu Reeves y Barry Phoenix, mi privado Idaho, pues es muy similar, es decir, chicos que se dejaban chupar la polla o más cosas, no porque fuesen homosexuales ni mucho menos, sino porque necesitaban dinero. Y bueno, eso aparece incluso en la película de Navajeros, como un chico en esa propia calle de los mejillones le dice, se encuentra con sus amigos y le dicen, ¿qué haces, tío? ¿Quieres ser la bujarrón? O que dice, mira, tío, mejor estar con un tío de estos viejos, tío, que andar robando y tal. O sea, es muy realista. Y esa calle del Mejillón es ahí donde estaba, ¿no? Se conoció a este chico. Y este chico, bueno, se convirtió en una referencia de la Iglesia. Aparece en Navajeros, aparece en Colegas, aparece en el Pico 1, aparece en el Pico 2, aparece en la Estanquera de Vallecas, etcétera, etcétera, etcétera.